A raíz de la presentación por parte del gobierno de los proyectos de reforma a la admisión escolar, los parlamentarios de Chile Vamos le han pedido a sus colegas de la oposición que abandonen los prejuicios ideológicos. Interesante frase. Claro, puede parecer una frase eslogan, una frase cliché. Por eso, qué bueno sería que pensáramos por un rato qué es un prejuicio ideológico y que veamos 3 ejemplos de estos prejuicios ideológicos en materia educacional. El primero, cuando los padres pueden elegir, hay segregación y se impide la inclusión. Este ha sido un modo de expresarse muy típico de quienes implementaron las reformas Bachelet y quienes hoy día son opositores al actual gobierno. ¿Dónde está el prejuicio de esa afirmación? La repito, cuando los padres pueden elegir, hay segregación y se impide la inclusión. ¿Dónde está el prejuicio? El prejuicio está, contra toda la evidencia, en considerar que el grupo de familias, de padres y madres, que escogen un determinado colegio para sus hijos son todos iguales y que por lo tanto son todos distintos de los que no han podido ir a ese colegio. Pero cuando se mira quiénes son esos padres, esas madres y esas familias, se descubren 2 cosas importantísimas, que son todos muy distintos, que tienen religiones diferentes, que vienen de comunas diferentes, que tienen edades distintas, que el tamaño de sus familias es diferente, que el porcentaje de los ingresos que destinan a pagar ese colegio o particular pagado o en el antiguo sistema en copago de un particular subvencionado es distinto para todos ellos, que no son iguales. Hay un prejuicio, por lo tanto, al considerar que conforman un mismo grupo. Y ese prejuicio está basado en una asunción ideológica. Esa asunción ideológica es materialista. Es considerar que lo que uno gasta en virtud de un ingreso determina la igualdad. O sea que la base económica es la que hace a las personas iguales y distintas de las demás, cuando en realidad todos sabemos perfectamente bien que eso no es más que pura ideología, porque las personas tenemos una igualdad esencial y diferencias accidentales por muchísimas razones que nada tienen que ver con lo estrictamente económico. Hay un segundo prejuicio ideológico en esta materia. Dice así: la educación estatal debe ser preferida a la educación de los privados. ¿Por qué? ¿En qué consiste el prejuicio? El prejuicio consiste en decir que lo estatal es mejor que lo privado. Pero esto es falso, así como es falso que lo privado sea mejor que lo estatal. Va a haber siempre, los ha habido siempre y los habrá siempre, colegios, escuelas estatales mejores que los privados, colegios y escuelas privadas mejores que las estatales. Algunas tendrán paridad. En todos los rankings del mundo entero en que coexisten provisión mixta, colegios de ambos orígenes, los veremos mezclados entre sí. Es un prejuicio decir que un tipo de educación tiene más calidad que la otra. ¿Y qué hay de ideología en ese prejuicio? Lo que hay de ideología en ese prejuicio es que se supone que el Estado está por encima de las personas y está por encima de los cuerpos o grupos intermedios. Que al Estado le corresponde siempre la bondad, la perfección, y a las personas y a los cuerpos intermedios nos corresponde siempre la imperfección. Un tercer prejuicio ideológico referido a este tema de la admisión escolar dice así: la educación siempre debe ser neutra. ¿Dónde está el prejuicio? El prejuicio está en considerar que una educación cualquiera, evangélica, masónica, católica, de cualquier otra religión o credo filosófico, por tener esa carga valórica, esa carga moral, conceptual, no forma ciudadanos, forma para un nicho, forma para un determinado grupo, para un determinado sector. Eso es falso porque desde todas esas perspectivas se considera al conjunto de la sociedad como un ámbito integrador. Y cada una de esas perspectivas aporta al pluralismo que en una sociedad democrática se requiere, es consustancial y hace que la vida sea verdaderamente rica. Es un prejuicio decir que la educación debe ser neutra. Y es un prejuicio ideológico. ¿Dónde está la ideología?
en que es evidente que en el nombre de la neutralidad, en realidad lo que se está proponiendo también es una mirada con contenido. La mirada neutral es una mirada que tiene un contenido determinado, que descarta a todos los otros contenidos y que se considera a sí misma la mirada única. El que habla de neutralidad habitualmente quiere descartar las otras miradas y dejar la mirada supuestamente neutral en sus manos. Pues bien, estos tres ejemplos de prejuicios ideológicos, podría uno preguntarse, ¿los pueden abandonar los parlamentarios de oposición? ¿Es realista el planteamiento que les hacen los diputados de gobierno en cuanto a que los abandonen en la discusión de estos proyectos? Sí, los pueden abandonar. Sería también un tonto prejuicio ideológico decir que las personas no pueden cambiar y sostener que los diputados de oposición nunca podrán abandonar sus prejuicios ideológicos.